Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Mis queridos hermanos, hoy estamos viviendo ya la segunda semana del tiempo ordinario, después de haber vivido todas estas fiestas tan hermosas, tan significativas espiritualmente. Hoy estamos ya en la segunda semana del tiempo ordinario y hoy quiero invitarlos, mis queridos hermanos, para compartir la reflexión del día de hoy, para que juntos meditemos y escudriñemos la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Marcos, capítulos 3, versículo del 7 al 12. Pero primeramente, mis queridos hermanos, como siempre, vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo y la intervención de nuestra Santísima Madre, que nos acompañe durante este momento de meditación. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea, de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de que Jesús se había trasladado a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de apretujarlo, de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy, este día, el Evangelio nos da unas muestras tan hermosas de la misericordia de nuestro Señor, de Jesús, en el momento en que andaba predicando en la tierra, en su ministerio. Vemos aquí, nos dice la palabra de Dios, que de muchas ciudades se le aglomeraron para recibir sanación de parte de Jesús. Y nos dice el Evangelio que Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran una barca lista, porque la gente trataba de apretujarlo. Y todos podíamos pensar que Jesús tenía miedo y por eso quería huir, ¿verdad? Pero hay algo más importante dentro de todo esto, mis queridos hermanos. Lo que Jesús realmente quería, mis queridos hermanos, es que la gente comprendiera a qué Él había venido. No solamente que lo siguieran por todas las maravillas y milagros que hacía, porque era lo que la gente prácticamente estaba haciendo, aunque nos dice que les gustaba escuchar lo que Él decía, pero prácticamente la gente lo estaba siguiendo por los milagros. Y Él no quería que la gente tuviera esa impresión de Él, que solamente vino para hacer sanaciones y liberaciones, sino que vino con otro propósito también, el propósito de darnos la salvación. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros estamos como en ese tiempo, esa multitud que seguía a Jesús, que lo seguimos cuando estamos en el apuro, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad. Pero ¿qué pasa después? Nos olvidamos de Él, nos alejamos de Él. Y eso era lo que Jesús no quería y no quiere,
todavía en la actualidad. Él quiere que lo sigamos por lo que es, no por lo que hace. Él tiene el poder para hacer milagros, sanaciones, liberaciones. Pero hay que seguirlo porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Dios. No por lo que hace o por lo que da. Y ahora, mis queridos hermanos, nosotros somos más privilegiados que aquellas personas que recibieron la sanación. Y es lo que Jesús realmente quería. Que entendieran las bendiciones que iban a venir después de que Él se fuera. ¿Cuáles serían esas bendiciones, mis queridos hermanos? Que nosotros recibimos sanación igual que antes, liberación, pero recibimos la salvación después de su muerte y su resurrección. Eso es lo más importante, mis queridos hermanos. Nos tenemos que sentir nosotros privilegiados de tener todas esas bendiciones de parte de Jesús. Y luego también nos dice que les decía que no le dijeran a nadie, ¿verdad? Vemos como en el último versículo nos dice que los espíritus inmundos lo veían y se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Hasta los espíritus inmundos sabían y manifestaban. Nos dice la palabra de Dios que le decían: tú eres el Hijo de Dios. Imagínense nomás, mis queridos hermanos, que más reconocían los espíritus inmundos lo que Jesús era que las personas. Los espíritus inmundos temían a Jesús y siguen temiendo, mis queridos hermanos. Es tan importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos esta parte del Evangelio. Si los espíritus inmundos sabían lo que era Jesús, ¿por qué ahorita muchos de nosotros no reconocemos a Jesús? No reconocemos la gracia de Dios. No reconocemos todo lo que Jesús hoy, en estos días, nos da a cada uno de nosotros. Pero lo más principal, mis queridos hermanos, es reconocer, pero también pedir. Pedir y acercarnos a Jesús para recibir lo que Él nos vino a dar. Nada nos puede dar nuestro Señor si nosotros nos apartamos de Él. Aprender de esa multitud, aunque lo estaban siguiendo prácticamente solo por los milagros, pero lo seguían. Y nosotros no lo seguimos por ninguna razón, y más porque hoy, mis queridos hermanos, nosotros tenemos más bendiciones. Y aunque no tenemos a Jesús presencialmente, como en ese tiempo que caminaba en medio de la gente, pero lo tenemos espiritualmente. Anda con nosotros, camina con nosotros, siempre que nosotros queramos que Él esté. Por otro lado, Jesús sigue estando con nosotros en la Santa Eucaristía, mis queridos hermanos. Cada día Jesús está presente en la Santa Eucaristía. Entra en nosotros para darnos sanación, liberación, salvación, redención. Todo lo que nosotros necesitamos. Solamente está de que nosotros quieramos recibirlo, quieramos seguirlo y quieramos recibir esas bendiciones que Él tiene para nosotros, mis queridos hermanos. Qué hermoso evangelio. Hoy
Sería muy importante quedarnos con estas preguntas. ¿Por qué sigo yo a Dios? ¿Lo sigo siempre o solamente cuando tengo una necesidad? Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. La Santísima Virgen los proteja. No se olviden de rezar el Santo Rosario, asistir a la Santa Misa y recibir la Eucaristía, que ahí Dios se hace presente como en esos tiempos. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.